Luis y Isabella llevaban casados 3 años, pero ella siempre había estado pendiente de su exnovio. Él, mediante un plan elaborado, logró que firmara un acuerdo de divorcio sin que ella se diera cuenta. Solo después de perderlo, ella se dio cuenta de que él era el verdadero amor de su vida y comenzó a buscarlo para reconquistarlo, pero ya era demasiado tarde, él había decidido marcharse para siempre. Capítulo 1. Señor Luis, ya he redactado el acuerdo de fusión. ¿Podría revisarlo? Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse fuera de la ventana, delineando los contornos de la metrópolis. Luis apartó la vista, con una sonrisa triste y casi imperceptible en los labios. Cámbielo por un acuerdo de divorcio. Al oír esas palabras, el silencio se apoderó de la oficina. Solo el aire frío del aire acondicionado circulaba silenciosamente. El abogado detrás de él se sorprendió tanto que la pluma cayó al suelo de madera, haciendo un ruido seco. ¿Cómo dice? Digo, Luis se giró, con sus ojos, que solían ser tan cálidos, ahora fríos como el hielo debajo de sus largas pestañas, que quiero divorciarme de Isabella. El abogado tartamudeó. Pero, según tengo entendido, con la hija de la familia Fernández no ha. Nos casamos hace 3 años, interrumpió Luis con voz grave, pero no lo hicimos público. Su mirada se posó en el acuerdo de fusión sobre la mesa. Haz que el acuerdo de divorcio quede disfrazado de documento de fusión, dijo, señalando el plan sobre la mesa. Solo colócalo como anexo al final. Esa fusión que había conmocionado al país sería la mejor excusa para terminar su matrimonio. Habían estado negociando durante medio año y por fin llegaban al momento de firmar. La empresa de Isabella quería comprar su empresa de chips, y como directora del proyecto, ella sin duda asistiría a la junta directiva al día siguiente. La oportunidad estaba en la mañana siguiente. El abogado se recompuso rápidamente y comenzó a explicarle los trámites del divorcio. Luis parecía escucharlo atentamente, pero en realidad estaba pensando en su plan para el día siguiente, haría que ella firmara el acuerdo de divorcio sin darse cuenta, mezclado entre los documentos de fusión. Bajo la luz de la lámpara, el abogado redactó el acuerdo con rapidez. Cuando se lo entregó, Luis miró la firma al final y sus dedos temblaron ligeramente. En ese momento, una avalancha de recuerdos invadió su mente, aquel día lluvioso, hace 3 años, en el registro civil, cuando se casaron en secreto. Entonces creyó que, con tiempo y espacio, ella acabaría aceptándolo. Pero después de 3 años, seguían manteniendo una distancia sutil, ella siempre le trataba con cortesía, pero con frialdad. Respiró hondo y firmó el acuerdo con trazos decididos, aunque su mano temblaba. A la mañana siguiente, el centro financiero estaba abarrotado de gente. Luis llegó media hora antes a la sala de reuniones y escondió el acuerdo de divorcio entre los documentos de fusión. A las 9 en punto, Isabella entró puntual. Vestía un traje beige que resaltaba su piel blanca como la nieve, con el cabello recogido, mostrando su elegante cuello de cisne. Llevaba un anillo en el dedo, pero no era el de matrimonio. Nadie se imaginaba que esa fuerte competidora era su esposa, y menos aún que su corazón pertenecía a otro hombre. Bajo su maquillaje impecable, se le notaba la alegría contenida. Luis sabía que era porque Adrián, sentado en la audiencia, la miraba sonriente. Cuando le empujó los documentos, sus dedos temblaron. Firma esto, y la empresa será tuya. El documento tenía 200 páginas, y el acuerdo de divorcio estaba escondido en el último anexo. Isabella hojeó los papeles distraída, mirando de vez en cuando a Adrián. Luis sonrió tristemente al verla firmar el acuerdo de divorcio sin dudarlo. Ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba firmando, igual que en estos 3 años de matrimonio, nunca lo había tomado en serio. Su matrimonio comenzó con una cita arreglada. En aquel entonces, Isabella acababa de superar el golpe de la ruptura con Adrián y él la había amado en secreto durante 10 años. El día de firmar el matrimonio, ella pidió mantenerlo en secreto. Él aceptó sin dudarlo, para estar con ella, aceptaría cualquier condición. Al verla alterarse por Adrián, Luis apretó el bolígrafo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Le entregó los documentos ordenados, mirando sus dedos que hojeaban las páginas con rapidez. Como siempre, no los miró ni un segundo y firmó en los lugares que él había marcado. Ella siempre había sido así, indiferente a todo lo que él le ofrecía. Hasta que los pasos de sus tacones desaparecieron al final del pasillo, Luis soltó el puño que tenía apretado. Sacó una foto de su cartera, era su foto de bodas, hace 3 años. En ella, ella sonreía débilmente, como si estuviera cumpliendo una tarea.
Al romperla, recordó el álbum cifrado que había visto en su teléfono la noche anterior. Estaba lleno de fotos de Adrián, desde sus primeros días como emprendedor hasta ahora, como presidente triunfante. La última foto era una publicación de Adrián en su red social anunciando su divorcio, con el texto, renacido. Esa noche, Isabella, que siempre se mantenía controlada, se emborrachó por primera vez. Sus ojos, normalmente fríos, brillaban con alegría contenida. En ese momento, Luis finalmente comprendió, ella nunca había superado aquel amor. El matrimonio secreto era solo un refugio para escapar de la realidad y él siempre había sido un sustituto prescindible. Al salir de la sala de reuniones, escuchó a las secretarias murmurar. Por fin Adrián se divorció. ¿Crees que terminará con la señorita Isabella? Son perfectos, crecieron juntos, él es guapo y ella es inteligente. Están hechos el uno para el otro. Luis sonrió con ironía. Sí, hechos el uno para el otro. Pronto ella tendría lo que quería, después del mes de periodo de reflexión, podría estar con Adrián abiertamente, sin tener que fingir con él, sin reprimir sus sentimientos. A partir de hoy, la dejaría libre. Capítulo 2. El salón de fiestas del centro financiero estaba iluminado con lujo, la recepción de celebración por la fusión estaba en pleno apogeo. Señor Luis, este acuerdo ha conmocionado al país. Brindemos por ello. Entre copas y risas, Luis levantó el vaso y se lo bebió de un trago. El vaso contenía agua, pero nadie lo sabía, ni siquiera Isabella, que estaba un poco más allá. Incluso si lo supiera, no le importaría. Ella estaba rodeada de inversionistas, charlando con la elegancia de una dama de buena familia. La luz del candelabro iluminaba su rostro perfecto, tan hermoso como un cuadro. Luis miró ese escenario con tristeza, esa Isabella radiante nunca le había pertenecido, su corazón siempre había estado en otro lugar. De repente, hubo un murmullo en la torre de champán, Adrián había llegado. Con un vaso en la mano, se dirigió hacia Isabella con determinación. Luis, al verlos tan íntimos, fingió que se emborrachaba. Se levantó tambaleándose, y al notar que Isabella lo miraba, dijo con voz borrosa. Basta, no más alcohol. Ella lo sostuvo del brazo y sonrió disculpándose. El señor Luis está muy emocionado hoy. Lo llevaré a descansar. En el ascensor, Luis se apoyó en la pared fría, cerrando los ojos para soportar el movimiento. Isabella estaba enfrascada en su teléfono, con el rabillo del ojo, vio que charlaba con Adrián, sonriendo felizmente, sin notar que su cara estaba pálida como la muerte. El perfume ligero en su cuello se volvía insoportable en el espacio cerrado. Sabía que era el regalo de cumpleaños de Adrián, su favorito, que usaba casi todos los días. El perfume que él le había regalado, sin embargo, estaba olvidado en el fondo del cajón del tocador, cubierto de polvo. Tan pronto como cerraron la puerta de la suite presidencial, Isabella lo besó. Luis se apartó ligeramente y sonrió con torpeza, fingiendo el efecto del alcohol. Deja que, primero me bañe. Yo te ayudo, dijo, intentando quitarle la corbata. Él la agarró por la muñeca, negando con la cabeza. Luego, suavemente, la soltó. Hoy estoy muy cansado, déjame solo un rato. Esa evasión sutil era como su matrimonio, aparentemente armonioso, pero en realidad distante. Isabella no insistió, solo dijo un suave vale y se fue a buscar agua. Mientras miraba su elegante espalda, Luis cerró los ojos. La borrachera era falsa, pero el corazón roto era real. Pronto, cuando el acuerdo de divorcio entre en vigor, incluso esos momentos de falsa intimidad desaparecerían. Mientras descansaba en el sofá, su mente estaba clara. Aunque ella estaba cerca, su corazón estaba lejos. Ah, cierto, dijo Isabella de repente, no he terminado de leer los documentos de fusión. Luis se tensó. Me duele la cabeza, mañana hablaremos. Antes de que terminara de hablar, el teléfono de ella sonó. Al ver la pantalla, se puso tensa. ¿Adrián? Tan tarde. Isabella, la voz del otro extremo era urgente. Lina se ha vuelto loca. Ha roto los servidores de la empresa con sus hombres. Todos los datos de los proyectos. Ven rápido. Isabella se levantó al instante y se puso la chaqueta apuradamente. Luis, tengo que ir a Inversiones López. Algo le ha pasado a Adrián. Viéndola tan apurada, Luis fingió más borrachera. ¿Otra vez su exmujer? Sí, ha destrozado los servidores. La empresa está en caos, explicó mientras se ponía los zapatos. He enviado a los guardaespaldas, no te preocupes.
Cuando cerró la puerta, la borrachera de Luis desapareció al instante. Sacó el teléfono y, efectivamente, vio una publicación de Adrián en su red social, un video en directo desde la azotea de su empresa, con la cámara moviéndose lentamente por el horizonte. La sombra de Isabella pasaba rápidamente, ayudándolo a arreglar los servidores. El texto decía: la oscuridad del pasado ha desaparecido, una nueva jornada comienza. Luis comprendió al instante, el incidente de los servidores era solo una excusa para verse. Se rió de sí mismo y se dirigió al vestidor. Empezó a recoger todos los regalos que le había dado a Isabella en estos 3 años, colocándolos ordenadamente en cajas, incluyendo el perfume olvidado, cubierto de polvo. Cuando Isabella regresó y lo vio arreglando cosas, preguntó: ¿por qué solo me estás limpiando? Ya no los necesito. Los donaré, contestó sin mirarla. Está bien, dijo ella, mirando las cajas sin interés, y se fue al baño. Luis la miró marcharse, con la mirada serena. Si abriera una caja, vería todo el amor que le había dado, pero no lo hizo. Al igual que en estos 3 años, nunca se había preocupado por sus sentimientos ni por el significado detrás de sus actos. A la mañana siguiente, vino el recolector de basura. Luis miró cómo se llevaban la caja llena de recuerdos, y sintió un alivio profundo. Pronto, cuando el divorcio fuera oficial, todo acabaría. Capítulo 3. El sol poniente penetraba a través de la ventana acristalada mientras Luis revisaba los informes de datos después de la fusión. De repente, el sistema se bloqueó. Lo siento, señor Luis, sonó la voz del departamento técnico por teléfono, hay un problema con el servidor y necesitamos la autorización de la señora Isabella. Mirando la silueta ocupada de Isabella en la oficina de enfrente, Luis sonrió tristemente. Había estado evitándola a propósito estos días, pero al final tuvo que buscarla en persona. Al cruzar el pasillo de vidrio, oyó los murmullos de las secretarias. Oye, dicen que en la cena de agradecimiento de hoy, el presidente exige que traigamos a nuestros familiares. Claro, todo el mundo se pregunta quién es el novio secreto de la señora Isabella. Apuesto a que es el señor Adrián. Vieron que bien trabajaron juntos en la fusión. Al abrir la puerta de la oficina de Isabella, ella estaba hablando por teléfono. Al oír sus pasos, levantó la vista y terminó la llamada rápidamente. ¿Luis? ¿Qué sucede? Él le entregó un papelito. Necesito tu autorización. Mientras Isabella introducía la contraseña, un mensaje apareció en el grupo de WeChat. Atención a todos los departamentos, la cena de agradecimiento de hoy es para directivos con acompañante. @Isabella, toda la comunidad financiera se pregunta quién es tu pareja. Hoy por fin nos la presentarás. Era un mensaje del presidente Zhou, y Luis también lo recibió, seguido de una serie de emojis burlones. Los dedos de Luis temblaron ligeramente, pero su mirada se mantuvo en Isabella. Ella se sorprendió y lo miró con cierta tentación. Quizás, ¿quieres acompañarme? Esa frase fue como un cuchillo blanco que le arrancó el corazón. 3 años de matrimonio, siempre en secreto. Luis sonrió tristemente. ¿De qué serviría admitirlo ahora, cuando estaban a punto de divorciarse? Sin pensarlo 2 veces, negó. Tengo una reunión con inversionistas esta noche, dijo con una sonrisa forzada. Además, probablemente no quieres que vaya contigo, ¿verdad? Isabella abrió la boca, pero no negó. Su silencio fue un golpe más duro que cualquier palabra. Se alegró de no haber tenido esperanzas. Envíame los datos cuando estén listos, dijo al marcharse, con una voz más tranquila que nunca. Por la noche, el hotel estaba iluminado con lujo. Apenas llegó Isabella a la sala de banquetes, varios directivos la rodearon. Señora Isabella, ya es hora de que alguien te cuide. Con tu condición, es una lástima estar soltera. ¿Quieres que te presente a alguien? Mientras brindaban, Isabella abrió el teléfono en secreto. En los contactos fijados estaban Luis y Adrián. Dudó un momento y abrió el chat con Adrián, era la primera vez en 3 años que lo invitaba a un evento así. Adrián llegó rápidamente, con un traje de sastre que denotaba elegancia de linaje. Todos los presentes miraron con aprobación. Entonces, la asistente se acercó apresuradamente. Señora Isabella, malas noticias. Parece que los documentos de fusión se han filtrado. Hay rumores en internet de que. Isabella tomó la tableta y revisó el artículo. Al leer las palabras acuerdo de divorcio, sus manos temblaron. Una sensación de mal augurio la invadió. Buscó a Luis con la mirada y, por primera vez, abandonó a Adrián para acercarse a él.
¿Qué es esto?, preguntó, frente a los ojos tranquilos de Luis. Él estaba de pie junto a la ventana, con traje y corbata, como si nada hubiera pasado. Un inversionista consultaba sobre un caso de divorcio. Yo lo remití y probablemente se metió por error en los documentos. Antes de que pudiera insistir, una voz familiar la interrumpió. Isabella, el presidente te está buscando. Adrián la tomó del brazo con naturalidad, y Isabella se quedó helada. No se atrevía a mirar a Luis, pero tampoco quería soltar a Adrián. Luis solo asintió con cortesía. Gracias por tu preocupación, señora Isabella. Hablamos de negocios otro día. Al marcharse, oyó los murmullos detrás de él. Claro que es el señor Adrián. Son la pareja perfecta de la comunidad financiera. Sí, pensó Luis con amargura. Ellos eran el destino. Y él, solo un error que nunca debió existir. Capítulo 4. Después de marcharse, Luis regresó a su oficina. Se quedó de pie frente a la ventana, mirando cómo las luces del edificio de enfrente se apagaban una por una. La imagen de Adrián tomando el brazo de Isabella repetía en su mente, clavándole el corazón como cuchillos. El dolor era tan intenso que ya no lo sentía, solo una fatiga abrumadora. ¿Por qué parecía tan larga la espera de los 30 días del periodo de reflexión? El café en la mesa estaba ya frío. Se frotó los ojos cansados y siguió trabajando en los trámites finales de la fusión. A las 3 de la mañana, la asistente trajo los últimos informes financieros. Señor Luis, aquí está el plan de integración post-fusión, dejó el montón de documentos y vaciló. ¿No crees que deberías ir al hospital? Estás muy pálido. No hace falta, dijo, levantando la taza de café frío. Su mirada se perdió en el edificio de enfrente, donde las luces del hotel seguían encendidas. Recordó la cena y se sintió absurdo, 3 años de matrimonio, y para los demás, él solo era un rival que había sido absorbido. Mientras que Adrián podía caminar a su lado sin ocultaciones. A las 3 de la mañana, Luis finalmente terminó de leer el último documento. Se frotó la sien y de repente sintió que el mundo giraba a su alrededor. Luego, un sabor metálico subió por su garganta. Sr. Luis. Gritó la asistente al verle vomitar sangre. Él se desplomó de la silla, cayendo al suelo con fuerza. La asistente corrió a su lado. Agárrate, señor Luis. Ya he llamado una ambulancia. En la habitación privada, el doctor Chen frunció el ceño después del examen. Necesita una operación de inmediato. Es hemorragia gástrica aguda por desnutrición y sobreesfuerzo prolongado. ¿Podría contactar a un familiar? Luis miró el número fijado en su teléfono, dudó un segundo y lo marcó. Después de una decena de intentos sin respuesta, la pantalla seguía en la llamada. Quizás la señora Isabella está ocupada con la inversión de la empresa de Adrián, preguntó la asistente con cautela. Siempre está ocupada, dijo Luis con debilidad, siempre. Sonrió tristemente, como todas esas noches en los 3 años. Yo cancelaba todas las cenas para esperarla a casa, y ella estaba con clientes. Estudié finanzas durante 1 año para ayudarla, y me dijo que era un aficionado. Preparé una sorpresa de cumpleaños durante 1 mes, y ella cambió los planes al último minuto para ir a una reunión. La vida exige aceptar la realidad, ¿no? La asistente abrió WeChat a escondidas. En el grupo de trabajo había más de 99 mensajes sin leer. En una foto, Isabella y Adrián estaban cortando un pastel juntos. Miró a Luis, tan débil, y apagó la pantalla silenciosamente. Pero necesitamos la firma de un familiar, dijo el médico, sosteniendo el formulario de operación con seriedad. No hace falta, cerró los ojos. Dentro de media quincena, ya no será mi familiar. Señor Luis, no importa sus problemas con su esposa, pero ahora mismo sigue siendo su esposa legal. Luis lo miró con ironía. Como puede ver, no contesta el teléfono. ¿Debería morir esperándola? El profesor López suspiró y permitió que la asistente firmara. La operación fue un éxito, pero Luis pasó 5 días en la UCI, con solo la asistente a su lado. Hasta el 6.º día, Isabella finalmente llegó apresuradamente. Mirando los datos del monitor cardíaco, frunció el ceño. ¿Por qué no me dijiste que te pasaba esto? Luis la miró, con su maquillaje impecable, recién llegada de una cena de negocios. Debes estar muy ocupada. La adquisición de Inversiones López es más importante que mi problema. Ese día, parecía querer explicar algo. Oí que Adrián terminó sus trámites de divorcio, interrumpió él.
Isabella se sorprendió, pero asintió. Sí, ya está todo terminado. Felicidades por el nuevo comienzo de su empresa, dijo con voz baja. Parece que la bolsa reaccionó bien. Ella iba a hablar, pero su teléfono volvió a sonar. Al ver la pantalla, vaciló un momento y salió al pasillo. Media hora después regresó, pero escuchó a Luis decir desde la cama. No te preocupes por la junta directiva. Cuando termine el periodo de reflexión, todo tendrá su fin. Isabella se sobresaltó y abrió la puerta. ¿Qué periodo de reflexión? Capítulo 5. Luis no esperaba que Isabella escuchara aquella frase. Por suerte, el asistente Juan reaccionó rápido y tomó la palabra. Señora Isabella, el señor Luis me estaba ayudando con mi caso de divorcio. Últimamente, mi esposa y yo. Sí, añadió Luis con calma, tiene problemas matrimoniales y quería que le presentara al abogado García, experto en esto. La habitación VIP se sumió en silencio. Isabella miró alternativamente a ambos, con la intuición de que algo no iba bien. Pero antes de poder hablar, su teléfono volvió a sonar. La pantalla mostraba a Adrián. Ella miró a Luis, con su rostro aún pálido, y vaciló un momento antes de decir: voy a contestar. Mientras la vio alejarse, Luis cerró los ojos. En el momento que eligió responder a esa llamada, todo estaba decidido. Señor Luis, murmuró el asistente, indeciso. Está bien, dijo suavemente, no se podía ocultar para siempre. Cuando Isabella regresó, Luis ya estaba sentado en la cama, leyendo documentos. He preguntado al médico, dijo ella, dice que podrás salir la próxima semana. Voy a recogerte yo. Luis no levantó la vista. No hace falta que venga el chofer. Estás ocupada. Su tono natural solo aumentó la culpa de Isabella. Ella suavizó la voz, con una ternura que nunca antes le había mostrado. Luis, sé que aún estás molesto por lo del otro día, pero yo. Él cerró el documento y la miró directamente a los ojos, hasta que su voz se apagó. No necesitas explicar, interrumpió. Después de la fusión, tienes mucho trabajo. Lo entiendo. Isabella respiró aliviada. Pero soy tu esposa. Cuando salgas, iremos a cenar, para compensarte, ¿vale? Al oírla recordar su matrimonio, Luis sonrió débilmente. Claro. Vio que su sonrisa era forzada, pero no supo qué decir. Recordó el mensaje de Adrián pidiéndole que regresara, así que solo asintió. Bueno, me voy a la empresa. Con la fusión, hay mucho que hacer. Cuídate en el camino, dijo él con calma. Una semana después, Luis se dio de alta solo. La enfermera, jugando a chismosa, le preguntó: ¿y tu hermosa esposa? ¿No vino a recogerte? Él sonrió con tristeza. Está muy ocupada. No hace falta, puedo salir solo. Antes de firmar los papeles, vio una publicación de Adrián en WeChat, una foto de playa con el texto raro momento de relax, gracias por acompañarme. La foto mostraba dos huellas en la arena, iluminadas por el sol. Llamó a Isabella, al otro lado, se oían olas. ¿Qué pasa? Su voz sonaba nerviosa. Nada, dijo, apoyándose en la ventana, solo quería decirte que ya salí del hospital. Ah. Hoy, se detuvo. Lo siento, estoy de viaje por trabajo, pensaba. ¿En Hawái? Preguntó suavemente. Silencio al otro extremo, luego. Sí, una reunión improvisada. Cuida del sol, dijo y colgó. Después de salir del hospital, abrió el calendario, faltaban 10 días para que terminara el periodo de reflexión. En 10 días, su matrimonio acabaría. Ella podría estar con Adrián sin esconderse, y él, por fin, sería libre. Al salir, el sol brillaba intensamente. Por primera vez, aquella jungla de acero y hormigón le pareció amplia. Dejar ir un amor resultaba que hacía respirar más fácil. Capítulo 6. Aún no se había recuperado del estómago, pero Luis ya organizaba la mudanza de Tecnología Galaxia. Después de la fusión, la empresa se trasladaría al centro financiero, en el mismo edificio que el Grupo Fernández. Señor Luis, ya revisamos la lista de equipos, dijo el asistente con la tableta, pero su oficina privada. Hazlo según el plan, respondió, mientras tecleaba en el ordenador. Miró hacia el edificio de enfrente, donde se estaban vaciando oficinas. Todo el piso superior estaba en movimiento, cajas, equipos y documentos llenaban los pasillos, y se oían los ruidos de los obreros desmontando servidores.
Isabella entró apurada y se quedó sorprendida en la puerta. No esperaba que la mudanza fuera tan rápida. ¿Ya terminó la reforma en el centro financiero?, preguntó, mirando el espacio vacío. Sí, contestó sin levantar la vista, la nueva ubicación es mejor para una empresa tecnológica. Ella cambió de tema. El asistente dice que ordenaste vaciar el descanso del último piso. Era tu lugar favorito. Ya no lo necesito, interrumpió con voz baja. Es hora de cambiar hábitos. Ella miró la planta de la esquina que habían elegido juntos el año pasado. Ahora tenía una etiqueta por desechar. Antes de hablar, vio que las cajas que llevaban los obreros estaban llenas de sus cosas, documentos de cooperación, notas de reuniones. ¿Y las tuyas?, preguntó. Ya las he tratado, contestó seco. Isabella asumió que las había llevado a la nueva oficina y no insistió. Que las etiqueten bien, no se mezclen, aconsejó, revisando la lista. Luis la miró marcharse, con palabras en la boca que no salieron. No se mezclarían, en la nueva oficina, solo habría sus cosas. Cuando cerraron la última caja, ya eran de noche. Luis se apoyó en la pared para bajar, pero en el ascensor se topó con Adrián y su equipo de inversión. Isabella se sorprendió y soltó la mano que sostenía a Luis, dándose un paso adelante. ¿Qué hacéis aquí? Oímos que estaban mudando, dijo Adrián sonriendo, pasamos a ver si necesitáis ayuda. Su mirada se posó en Luis. ¿No nos conocemos de la junta privada? Luis extendió la mano con una sonrisa. Buen ojo, señor Adrián. Sí, nos vimos allí. Adrián iluminó. ¿Por qué no cenamos juntos? Luis miró la expresión conflictiva de Isabella y negó. Hoy no me encuentro bien, otra vez. Isabella lo ayudó a subir al coche. Te llevo a casa. Vosotros primero, que tenéis proyectos, dijo él, evitando su mano. Ella notó su frialdad y quiso explicar, pero él habló primero. ¿Recuerdas? Decidimos no contarle a nadie, excepto a los padres, hasta que ambos estuviéramos listos. Todavía no lo estás, lo entiendo. Isabella respiró aliviada. Cuando me calme un poco, lo haremos público, lo prometo. Luis miró el suelo en silencio. 3 años diciendo cuando esté listo. Ya no podía esperar más. ¿Cuántos 3 años tiene una vida? Estaba cansado. Vuelve, que el señor Adrián te está esperando, dijo suavemente. Isabella quiso decir algo, pero sonó el móvil de Adrián. Lo hablamos en casa, dijo, disculpándose. Mientras el ascensor se cerraba, Luis vio su expresión indecisa. Había sido capaz de enamorarse de cada gesto suyo, pero ahora ya no importaba. El coche se metió en el tráfico, con los sauces iluminados por las luces de la calle. Desde el principio de la fusión, supo que este día llegaría. Un poco antes, pero ¿qué importaba? Cerró los ojos, dejando que la oscuridad ocultara su rostro. Las luces parpadeantes del exterior eran como los 3 años de su matrimonio, altibajos, alegrías y tristezas. Su amor se había convertido en obsesión, pero por fin la había soltado. Su matrimonio fue un error desde el principio. Y a los errores, hay que decirles adiós. Capítulo 7. En el coche de regreso, Luis miró la tableta en silencio. Los datos mostraban que el valor de Tecnología Galaxia crecía cada día, algo que debería alegrarlo. Isabella observó su rostro cansado y pensó que debía ser por el estrés de la fusión. La próxima semana es el primer aniversario de la fusión, y también nuestro tercer aniversario de matrimonio, dijo al fin. Vamos a Maldivas a descansar. Luis siguió mirando las gráficas. Me sigo sintiendo mal, mejor otro día. ¿Qué tal el club marítimo? Tiene una terraza con vistas al centro financiero. No. Rechazó todas sus propuestas, con un desinterés que contrastaba con la alegría que sentía antes por cualquier cita. Frente a su confusión, él cerró la tableta. ¿Por qué no vamos a la bolsa? ¿A la bolsa? Frunció el ceño. Allí empezaste a trabajar, ¿no? Sonrió. Volver a ver la sala de cotizaciones. El coche se sumió en silencio. Luis abrió el calendario, 7 de noviembre, la fecha en que entraría en vigor el divorcio. También era el 10º aniversario de su primer encuentro en la bolsa. Un final simbólico, al menos. Esta vez no me dejarás plantado, ¿verdad? Preguntó en tono juguetón. Isabella sonrió. ¿Cuándo te he plantado? Luis no respondió.
Solo contó mentalmente, la última vez, la dejó en el hospital para ir con Adrián, antes, se perdió la cena de celebración por un urgente de su empresa, y otra vez, ni siquiera vino a la reunión de reestructuración. Una semana después, el sol de otoño iluminaba la calle Financiera. Luis se puso el traje azul marino que usó en la firma de la fusión y cogió la cámara, quería registrar este último adiós. Isabella ya esperaba en la puerta del edificio. Hoy haremos muchas fotos, dijo ella, animada al verle tan arreglado. Hablaron y rieron mientras entraron en la bolsa. Justo cuando Luis iba a contar cómo se conocieron, el móvil de Isabella sonó. Isabella, estoy en el hospital, dijo Adrián al otro extremo. Los datos de la reestructuración han fallado, la bolsa cae, la junta directiva. Ella se quedó quieta. Luis la miró, viendo su expresión conflictiva. ¿Tienen problemas en Inversiones López? ¿Tengo que? ¿Una hora más tarde no? Preguntó suavemente, sabiendo la respuesta. No, es urgente, empezó a recoger sus cosas. Él la miró marcharse, sin detenerla. Abrió WeChat y vio la publicación de Adrián, una foto en la cama del hospital, con Isabella dándole de comer sopa. El texto decía, gracias por estar aquí. Así que eso era lo urgente, otra vez, él era lo secundario. Capítulo 8. En ese momento, todo quedó claro. Era un pretexto, ella había ido a estar con Adrián. Luis miró la publicación y se rió, una risa amarga. Ni siquiera le había dado media hora para un último adiós, por un Adrián con indigestión. Recordó su espalda apurada al marcharse y negó con la cabeza. Isabella, si supieras que eran nuestros últimos minutos juntos, ¿habrías huido igual? Nadie respondió, y ya no esperaba respuestas. Abrió WeChat y escribió al abogado García, hoy es el último día del periodo de reflexión. ¿Faltan trámites? La respuesta fue inmediata, todo listo. A partir de hoy, señor Luis, eres libre. Felicidades por tu renacimiento. Renacimiento. La palabra le trajo alivio. Soltar un amor era como quitarse un peso insoportable, el mundo se volvía más ligero, pero también extraño, como si no supiera dónde ponerse los pies. Regresó a la oficina a limpiar sus huellas. Los recuerdos de años de lucha juntos ahora eran basura por recoger, la taza con la que ella le había hecho café por primera vez, con un leve resto de labios, el plan que ella había revisado con sus notas precisas, la foto de la jornada de cotización, donde ella sonreía a su lado, radiante. Cada objeto hablaba de un pasado que no volvería. ¿10 años? Suficientes para que el amor se convirtiera en obsesión, y para soltarla al fin. Dobló una nota y la dejó bajo la pluma. Cogió la maleta, lista para marcharse. Esta oficina, llena de recuerdos, tendría un nuevo dueño. Isabella, desde hoy, no compartimos nada. Que consigas lo que quieras. No se volvió al salir. ¿Cuánta cobardía se necesita para expulsar de tu corazón a alguien que nunca estuvo allí? Mientras tanto, Isabella acababa de resolver la crisis de la empresa de Adrián. Al ver su publicación, gracias, Isabella, por salvarme. Por fin salimos indemnes, respiró aliviada. Al conducir de regreso, recordó la cita. Llamó a Luis, pero el teléfono estaba apagado. Envió mensajes, sin respuesta. En 3 años, era la primera vez que no lo encontraba. Un pánico irracional la invadió y giró el volante hacia la empresa. Seguro que está trabajando hasta tarde, pensó. Al entrar, todo estaba en orden, excepto que no había rastro de él. Buscó en cada piso, en vano. Por fin, regresó a su oficina y vio una carta sobre la mesa. Hace un mes firmaste el acuerdo de divorcio. A partir de hoy, ambos somos libres. Que Adrián y tú tengan un futuro brillante. Y que yo, por fin, no pierda más tiempo. Cada palabra era un cuchillo en el corazón. Sus manos temblaban, como si no pudiera respirar. ¿Acuerdo de divorcio? ¿Cuándo? La pluma cayó de sus manos, golpeando un montón de documentos. Arriba, el título gritaba, Acuerdo de divorcio. Con los ojos hinchados, hojeó hasta la última página. Allí estaba la firma de Luis, clara y decidida, y al lado, la suya, Isabella. En ese instante, los detalles que había ignorado inundaron su mente, el día de la firma de la fusión, que había bajado de la oficina del abogado García, la mirada nerviosa del abogado al entregarle los papeles, las cajas que había ido deshaciendo estos días, llenas de sus recuerdos. Y la nueva oficina en el centro financiero, decorada a su gusto. Había sido un engaño.
Él la había hecho firmar el divorcio sin darse cuenta y se había ido en silencio. Rabia y pánico la invadieron. Agarró el acuerdo y la pluma, corriendo al ascensor. ¡Van! La puerta de la oficina se abrió de golpe. El abogado García se sobresaltó. ¿Tú firmaste este acuerdo?, preguntó ella, con la voz quebrada. Capítulo 9. El abogado García levantó la vista, sorprendido por la pérdida de control de la mujer que normalmente era la reina del control. Colocó la taza de café en la mesa. Sí, yo lo tramité. Todo según la ley. ¿Qué pasa? Isabella apretó el papel hasta arrugarlo. ¿Por qué no me lo dijiste? Se trata del divorcio de Luis. El tiempo se detuvo. Su cerebro estaba en blanco, solo resonaba la palabra, divorcio. 10 años juntos, ¿cómo había llegado a esto? La pregunta la heló. Recuerdos de figuras solitarias de espaldas, de escenas canceladas, de sonrisas forzadas. ¿Cuántas veces lo había descuidado? Señora Isabella, el abogado no supo cómo llamarla. Ella recordó que Luis nunca la llamaba, señora, la decía, Isabella, con una ternura que ahora lloraba. ¿Por qué lo hizo?, preguntó, con los ojos rojos. El abogado suspiró. Quizás porque esperó demasiado. Esa frase le destrozó el corazón. Él había esperado su mirada, su atención, un minuto de su tiempo, pero ella siempre estaba ocupada, proyectos, fusiones, clientes. Nunca lo había visto. Se retrocedió y se cayó en el sofá de cuero. Los detalles olvidados cobraron vida, él la recogía a las 6, pero ella cambiaba de plan, recordaba sus cumpleaños, pero ella olvidaba los aniversarios, cuidaba de su vida, pero ella ni siquiera sabía qué hacía últimamente. Ese día, murmuró, me dijo que firmara los documentos. No los miré. Firmé sin leer. La ironía la ahogó, la última oportunidad de salvar el matrimonio, destruida por su propia mano. Lloró en silencio. ¿Cuánto arrepentimiento cabía en una lágrima? Él decía, el abogado le pasó un pañuelo, mejor dejar antes que ser abandonado. Al menos así, me quedo con mi dignidad. Isabella alzó la cabeza. ¿Cree que yo lo habría dejado? Ese aniversario fue su último intento de salvarlo. Él sabía que sería la última vez que se vieran. Ella, tonta, solo lo entendió al perderlo. Lo siento por la reacción, dijo, respirando hondo. ¿Me da su nuevo número? El abogado negó con la cabeza. Luis dejó instrucciones de no dar sus datos. Ude sabe cómo es el mundo financiero, secretos, cláusulas de no competencia. Isabella mordió el labio hasta sangrar. ¿Cómo podía exigir respuestas si ella misma había escondido su matrimonio durante años? ¿Cómo está?, preguntó en voz baja. Tranquilo. Decía que el momento de soltar ya llegó. Isabella se acercó a la ventana, mirando el centro financiero que había construido. Los vidrios brillaban bajo el sol, cegándola. Las 2 oficinas de la cima, la mejor vista, eran para él. Ahora entendía por qué había cambiado los planos, por qué había reformado todo. Él nunca planeó quedarse. Capítulo 10. El centro financiero en la noche seguía iluminado intensamente. Isabella había pasado incontables noches así, pero por primera vez sintió una soledad que penetraba hasta los huesos. Estaba en la oficina del último piso, mirando las ventanas apagadas de la sede central de tecnología Galaxia enfrente. Por primera vez comprendió lo que significaba estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Isabella miraba fijamente el acuerdo de divorcio sobre la mesa y la única foto que Luis había dejado. No podía apartar la vista de esa foto, mirando el perfil concentrado de él en la imagen. De repente recordó muchos detalles que había ignorado. Él siempre estaba a un paso detrás de ella, como un guardián eterno, y ella ni siquiera se había dado la vuelta nunca. Ese calor que consideraba algo natural, esa atención que tomaba como parte de la rutina diaria, resultaban ser su amor silencioso. De repente, su corazón dolió tanto que le faltó el aliento. Cada vez que trabajaba hasta altas horas de la noche, la luz de la oficina siempre estaba encendida para ella. Recordaba que solía decirle a Luis con ironía: esta luz es como mi vida, nunca se apagará. Pero ahora se daba cuenta de que aquello no era una luz eterna, sino simplemente su espera obstinada. Cada vez que tenía dificultades en las negociaciones de fusión, los datos clave aparecían siempre a tiempo en su correo electrónico. Ella pensaba que se trataba de eficiencia, profesionalismo y la capacidad ejecutiva de su equipo, de lo que estaba tan orgullosa.
Pero ahora entendía que detrás de esos correos nocturnos había horas sin dormir de Luis. ¿Cuántas noches solitarias había pasado trabajando en esos análisis de datos tan precisos? Incluso la silla en la que estaba sentada, él la había hecho personalizar especialmente por un diseñador ergonómico, recordando que a ella le dolía la espalda a menudo. Él recordaba hasta sus hábitos más mínimos. Pero ella. ¿Qué había hecho ella por él? Ren, el teléfono sonó repentinamente. Era Adrián. Miró aquel nombre que antes le hacía acelerar el corazón, pero ahora le parecía extraño. No contestó. Empezó a revisar los correos de este mes. Cada documento de fusión, cada informe de proyecto, contenía huellas de su elaboración meticulosa. Aquellos documentos que ella firmaba sin pensar, aquellos contratos que procesaba sin levantar la vista, resultaban ser sus despedidas. Hace 2 horas, todos los permisos del sistema de gestión de contratos se habían transferido automáticamente a su cuenta. 3 años enteros, desde el matrimonio firmado sin pensarlo hasta el divorcio accidental, parecía que nunca había tomado en serio este amor. Señora Isabella, llamó el asistente a la puerta y entró, la junta directiva quiere que revise esto. Espera, dijo de repente, ¿todavía se usa la plataforma inteligente del señor Luis? Antes de irse, eliminó todo el código. Dijo que era por la seguridad de los datos después de la fusión. Otro golpe duro. Finalmente entendió aquellas palabras que había dicho, es hora de cambiar algunos hábitos. Resultaba que desde el código hasta ella, él ya la había eliminado por completo de su corazón. La planta de la oficina seguía creciendo silenciosamente, la habían elegido juntos. Recordaba que él dijo, al igual que la bolsa de valores, por frío que sea el invierno, si lo superas, siempre verás la primavera. Pero ahora, parece que este invierno nunca tendrá primavera. Señora Isabella, dijo el asistente con cuidado, el señor Luis dejó una contraseña antes de irse. Se trataba de un archivo cifrado, la contraseña era la fecha de su boda. Lo abrió con manos temblorosas, era un código. En los comentarios ponía, esta es la tecnología central de la empresa. ¿Con qué sentimientos debe haber estado alguien que usó la fecha de su boda como contraseña, planeando marcharse pero aún pensando en su futuro? Las lágrimas finalmente cayeron sin control. Isabella, Isabella. Has tardado 3 años en darte cuenta de lo feliz que eras. Pero ahora, has destruido esa felicidad con tus propias manos. Capítulo 11. El señor Luis ha transferido todas sus acciones y abandonado oficialmente la Junta Directiva de Tecnología Galaxia. Tan pronto como se publicó esta noticia, todo el círculo financiero se conmovió. Nadie entendía por qué el fundador abandonaba completamente justo después de completar la fusión. Isabella estaba en el sitio de la conferencia de prensa, escuchando las preguntas de los periodistas. ¿Es una liquidación malintencionada? ¿Está descontento con la fusión de Grupo Fernández? ¿Inversiones López asumirá estas acciones? Respondió mecánicamente, pero su mirada estaba fija en el asiento vacío en la esquina. Era el asiento exclusivo de Luis en la junta directiva. Después de la reunión, pidió que le reunieran todos los documentos de transferencia. Revisándolos uno por uno, se dio cuenta de que él ya había empezado a prepararse hace un mes, vaciando todas sus participaciones a través de diferentes cuentas sin que nadie se diera cuenta. El analista de la banca de inversión le envió un informe, el fundador de Tecnología Galaxia abandona el mercado, lo que afecta la confianza del mercado, se recomienda bajar la calificación. Ella sonrió amargamente. Él se marchó delante de todos con los métodos financieros más profesionales. Pero nadie sabía que lo que ella había perdido no era el valor de mercado, sino un corazón sincero. Detrás de esos números fríos había un amor que ella había destruido con sus propias manos. El abogado García le entregó un documento, esta es la última instrucción del señor Luis, me pidió que se la entregara hoy. Se trataba de un acuerdo de transferencia por el que le regalaba gratuitamente todas sus patentes tecnológicas al Grupo Fernández. La fecha de firma era hace exactamente un mes. Me dijo que es un regalo de divorcio para usted, dijo el abogado García con una pausa, un trato justo, todo queda liquidado. Los dedos de Isabella temblaban ligeramente. Luis siempre había sido decidido y eficiente, pero se tomó un mes entero para planificar esta despedida. Finalmente comprendió que cuando dijo es hora de cambiar algunos hábitos, no estaba hablando de costumbres cotidianas. Desde el código hasta ella, él ya la había eliminado por completo de su corazón. Isabella se llevó las manos a la cabeza, recordando los detalles de estos años.
Hace 10 años, como la reina financiera de Grupo Fernández, ella se fijó en este genio tecnológico que empezó desde cero. Admiraba su talento, pero nunca había entrado en su corazón. Si alguna vez se sintió atraída por el estilo distinguido de Adrián como un príncipe azul, durante los 3 años de matrimonio ya había guardado aquel sentimiento en un rincón. Solo que frente a Luis, que la miraba siempre con atención, siempre sintió una culpa. Quizás fue esa culpa la que la hizo aceptar este matrimonio bajo la presión de sus padres. Ingenuamente pensó que darle una oportunidad era la mejor compensación para él. Pero no sabía que lo más doloroso no es el amor no correspondido, sino obtener a alguien que no se merece. No comprendió que para un hombre que la amaba profundamente, este matrimonio era el mayor tormento. En cada negociación de fusión, ella buscaba una evaluación perfecta, pero nunca calculó la cuenta del amor. Le dio un contrato de matrimonio, pero nunca le dio su corazón. Pensó que le estaba dando una oportunidad, pero no supo que para él esto era el mayor daño. Después de la reunión de inversiones, él estaba frente a la ventana acristalada, con una mirada fría y distante. Algunas esperas agotan todo el coraje. Entonces ella pensó que hablaba de la incertidumbre de la fusión. Ahora comprende que se refería a su matrimonio. Ese hombre que siempre la apoyó y comprendió, finalmente perdió la última esperanza en una espera sin retorno. Mirando la noche fuera de la ventana, Isabella se cuestionó por primera vez. El amor nunca fue un negocio comercial, no requiere equidad, no sigue razones, no pregunta por ganancias y pérdidas. Pero ella usó precisamente un trato para herir a la persona que menos debía herir. Quizás desde el principio, el error no fue la elección, sino su corazón. Llenó todos los espacios con su carrera, pero olvidó que el matrimonio necesita ser cultivado y el amor necesita ser apreciado. Cuando lo perdió, se dio cuenta de que ni siquiera tenía derecho a retenerlo. Capítulo 12. Hasta que las luces de la madrugada se apagaron una por una, Isabella finalmente se dejó sumergir en sus pensamientos confusos. Las lágrimas empañaron su vista, la decisión que tanto se enorgullecía resultaba insignificante ante el amor. Todos estos años había sido invencible en el mundo empresarial, pero había perdido totalmente en el amor. Cada decisión fue perfecta, cada movimiento fue impecable, excepto en el amor más importante, donde cometió el peor error posible. Recordaba la ansiedad cuando propuso el matrimonio secreto, y Luis casi aceptó al instante. Ahora se pregunta con qué sentimientos aceptó aquella propuesta tan cruel. ¿Hubo un destello de dolor en sus ojos siempre tan dulces? Entonces ella pensó ingenuamente que era la mejor solución. Qué ridículo, incluso el matrimonio se describía como una solución. Estaba acostumbrada a manejar todo con lógica empresarial, pero olvidó que el amor nunca fue un trato. No sabía cómo olvidar a alguien, ni cómo amar a alguien. Así entró en el matrimonio como una desconocida, viendo cómo su vida pasaba en decisiones frías. Cada acto de frialdad, cada distancia, empujaba más lejos a aquel hombre que la amaba. Durante estos 3 años, mantuvo a distancia a Adrián, solo se reunía con él en ocasiones necesarias. Pensó que eso era responsabilidad y lealtad, pero olvidó que el matrimonio verdadero requiere dedicación, no autocontrol. Los hábitos se forman sin darnos cuenta. Cada vez que veía noticias sobre él, le prestaba atención inconscientemente y su estado de ánimo cambiaba sin querer. Inconscientemente seguía sus noticias, se preocupaba por sus problemas, quería ayudarlo. Escondía estos pensamientos en lo más profundo de su corazón, creyendo que lo hacía bien, pero olvidó lo perspicaz que era Luis. Ese hombre que veía todo claramente en el mundo empresarial, ¿cómo no pudo ver su corazón? Especialmente después de enterarse de su divorcio, ella tenía urgencia de ayudarlo. Como un náufrago que agarra una tabla de salvación, quería hacer algo por él. Después de todo, fue alguien que amó alguna vez, incluso sabiendo que no había posibilidades, quería que fuera feliz. Creía haber escondido bien estos sentimientos, pero Luis los vio claramente. Y la ira que sentía no era solo por el engaño. Estaba molesta porque se fuera sin decir adiós, por su actitud autoritaria, por no darle una oportunidad de explicar. Pero la que más debería enojarse era ella misma. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tener que perderlo para entenderlo? Los pequeños momentos surgieron repentinamente, el café que le preparaba en la oficina por la noche, las notas en su escritorio al regresar de viajes, el vaso de agua tibia cuando estaba enferma. Cuando todo pasó, se dio cuenta de que su vida estaba llena de su sombra. Cada calidez casual era su amor silencioso. No sabía cuándo su presencia se había vuelto tan natural. Como la respiración, como el latido del corazón, simple pero indispensable.
Y ella tardó demasiado en entender que la verdadera felicidad estaba cerca. Incluso después de que Adrián se divorciara, nunca pensó en terminar su matrimonio. Porque desde hace mucho tiempo, en el momento en que recibió el certificado de matrimonio, la persona con la que quería pasar el resto de su vida ya era Luis. Pero fue demasiado lenta, solo cuando lo perdió, supo lo que era el dolor en el corazón. Capítulo 13. Día tercero. El tiempo parecía haberse congelado en este número, cada minuto y cada segundo se volvía inusualmente largo. Isabella miraba fijamente la pantalla del móvil, el número familiar seguía apagado. Ya no recordaba cuántas veces lo había llamado, cada vez era el mismo tono de aviso, tan frío que causaba desesperación. El cielo fuera se oscurecía gradualmente, al igual que el pánico que crecía en su interior. Esa sensación de impotencia subía poco a poco, como las olas que invaden la costa. El café en la mesa de centro ya se había enfriado por completo, y los más de 10 mensajes que Adrián le había enviado seguían sin leer. No sabía cómo enfrentarse a ello, o más bien, no sabía cómo empezar a explicar. Hasta que él apareció frente a ella. Aquella cara familiar, que alguna vez le aceleró el corazón, ahora la hacía sentir inusualmente tranquila. ¿Cuánto tiempo sin descansar?, preguntó, observando las ojeras debajo de sus ojos. La preocupación en su voz era tan familiar, pero ya no despertaba ninguna emoción en su interior. Isabella levantó la vista, mirando aquella cara que alguna vez había obsesionado sus sueños. De repente, todas las emociones se calmaron. Resulta que dejar ir a alguien se siente así, como si una enfermedad crónica desapareciera repentinamente, dejando solo un ligero cansancio. ¿Sabes dónde está Luis?, preguntó con la voz un poco ronca. Esta pregunta había estado en su mente durante tanto tiempo que casi había perdido el valor de buscarlo. ¿El señor Luis? Hubo un ligero cambio en la voz de Adrián, imperceptible. He estado buscándolo todo el tiempo. Oyó su propia voz, como si viniera de muy lejos. Todas esas noches de añoranza, todas esas culpas sin resolver, se condensaban en esta simple frase. La taza chocó suavemente contra la mesa, haciendo un ruido claro. Este sonido resultaba particularmente estridente en el silencio de la oficina. La mano de Adrián se detuvo un instante. ¿Por las acciones? Por mí. Dos palabras simples, pero que contenían demasiados secretos difíciles de expresar. Miró cómo las hojas del té se hundían lentamente en la taza y de repente sonrió. ¿Sabes? Hace 3 años que estamos casados. El silencio en la oficina fue total. Este silencio era más poderoso que cualquier palabra, como un martillo que golpea el corazón. La respiración de Adrián se detuvo claramente por un instante y no pudo hablar durante mucho tiempo. Recordó aquel día en el club privado, la mirada con la que Luis lo había visto. Resulta que no fue una ilusión, en aquella mirada profunda había demasiada información que ella nunca había entendido. ¿Por qué? Porque soy muy cobarde. Lo interrumpió, no me atrevo a enfrentarme, a admitir, las palabras siguientes se perdieron en un suspiro. Todos esos años se había encerrado en un muro alto, creyendo que así podría escapar de todos los sentimientos. Él ya se había enfriado por completo, al igual que aquellos momentos perdidos entre ellos que nunca podrían repetirse. Aquel día, Adrián habló repentinamente, me preguntó si te quería. Esta frase fue como un cuchillo que rompió por completo la última defensa de Isabella. Sus dedos temblaron ligeramente y el corazón se contrajo con fuerza. Le dije que no sabía. Él sonrió y dijo que no importaba, que ya, la frase inconclusa quedó como una niebla que envolvía todas las posibilidades. ¿Ya qué? ¿Ya se habían perdido? ¿Ya se había acabado? ¿O ya había soltado? Pensé que lo había escondido bien. Murmuró con voz llena de amargura. Las lágrimas cayeron silenciosamente, dejando una mancha en la mesa. Aquellos disfraces que creía perfectos resultaban tan pobres ante alguien que realmente sabe amar. Adrián se levantó en silencio y al llegar a la puerta se detuvo un momento. Algunas personas no desaparecen, sino que nunca las has visto realmente. Esta frase fue como un martillo que destrozó por completo la autoengañanza final de Isabella. La puerta se cerró suavemente y Isabella se quedó sentada en la oficina vacía, mirando cómo la noche devoraba la ciudad poco a poco. Todos los arrepentimientos y remordimientos afloraron en ese momento, como olas que la inundaban. Finalmente comprendió que la forma más cruel de herir a alguien no es el odio, sino el amor que se ignora. Todos esos años, había escondido el amor más sincero en el rincón más profundo, mientras que la persona más preciosa sufrió el mayor dolor. Capítulo 14.
El séptimo día después de que Luis se fuera, Isabella se encontraba sin salida. Había buscado en todos los lugares posibles, hablado con todas las personas relacionadas, pero no había noticias de él. Esta sensación de impotencia casi la aplastaba, pero en el momento más bajo, se calmó en cambio. La razón le decía que aunque el periodo de reflexión hubiera terminado, los trámites del divorcio aún no estaban completos. Ya fuera para firmar el documento o para ir a juicio, él tendría que aparecer. Este pensamiento fue como una luz que iluminó la confusión de su interior. Quizás, esta era su última oportunidad. Al darse cuenta de esto, se recompuso. El primer lugar que visitó después de terminar las vacaciones fue la oficina del abogado García. Durante este tiempo, el abogado García le había transmitido innumerables mensajes, cada uno como una espina que se clavaba en su corazón. Al ver su rostro demacrado, el abogado García estaba a punto de decir algo de consuelo. Ayúdeme a decirle a Luis, habló primero, con una voz sorprendentemente calmada, como si ya hubiera preparado el peor escenario, que acepto el divorcio, que vuelva a tramitar los trámites. Estas palabras se dijeron con indiferencia, pero le costó toda su valentía. El café del abogado García casi se derrama, ¿ya te rindes? Después de luchar juntos durante 3 años, podía ver lo difícil que fue esta decisión para ella. No quiere comunicarse, ¿qué más puedo hacer? Forzó una sonrisa, amarga y resignada, no podemos ir a juicio, ¿verdad? Solo ella sabía cuánto dolor había detrás de esa sonrisa. De regreso a la oficina, se apoyó en la silla de cuero, y los nervios tensos finalmente se relajaron. En realidad, esto solo era un plan temporal, lo único que quería era verlo una vez más. Si él volvía, tendría la oportunidad de explicar aquellas palabras no dichas, aquellos sentimientos escondidos. 10 años de relación, ¿debería haber alguna posibilidad de recuperación? Este pensamiento fue como una tabla de salvación que le dio fuerzas para seguir adelante. Mientras tanto, Luis estaba disfrutando del sol en un resort costero. Esta semana había visitado 3 ciudades, visto diferentes paisajes y casi había olvidado aquellos problemas. En cada lugar, pensaba, ¿cómo sería si viniera con ella? Pero apenas surgía el pensamiento, lo reprimía con fuerza. Hasta que llegó el mensaje del abogado García, ella acepta el divorcio. Esta frase fue como un cubo de agua fría que lo despertó de su falsa calma. Mirando la pantalla del móvil, de repente se sintió inseguro. ¿Cómo podía aquella persona que lo había estado molestando todos estos días volverse tan decidida de repente? ¿Cómo podía aquella mujer que nunca se rinde tan fácilmente soltarlo? Para asegurarse, preguntó cuidadosamente el proceso. Al enterarse de que ambos tenían que presentarse personalmente o ir a juicio, suspiró resignado. ¿Por qué era tan difícil terminar una relación? Aquellos años de sentimientos acumulados, aquellos recuerdos compartidos, se habían convertido en una carga tan pesada en este momento. Mientras recogía el equipaje, miró el itinerario futuro que había reservado, y tuvo que cancelarlo con pesar. Aquellos paisajes que tanto esperaba, al final no pudieron compararse con los lazos de la realidad. A la mañana siguiente, aterrizó en el aeropuerto familiar y el aire olía a lo que ya conocía de sobra. El asistente Juan lo estaba esperando desde hacía tiempo y al verlo exclamó al instante, «Sr. Luis. ¿Cómo ha conseguido broncearse tanto?» El tono de la piel al sol delataba estos días de evasión. Esto se llama tono saludable. Hizo un chiste por primera vez en mucho tiempo, intentando ocultar la inquietud interior. Pero esta facilidad desapareció al instante al hablar de ella. Si cual sea su intención, esta vez voy a terminarlo. Si cambia de idea, iremos a juicio. Eso llevará mucho tiempo. Sí, miró fuera de la ventana, con voz llena de resignación. Por eso he vuelto tan rápido. Que lo que debe terminar, termine pronto. Capítulo 15. Una mañana de finales de septiembre, Isabella recibió un mensaje corto, las 9, vestíbulo del Hotel Jinjiang. Solo unas palabras, pero hicieron que su corazón acelerara al instante. Este mes de espera, finalmente había dado lugar a una reunión. Llegó media hora antes y se sentó en el sofá junto a la ventana acristalada. El sol entraba a través del vidrio, iluminando el acuerdo de divorcio que tenía en las manos, reimpreso. Cada palabra era tan deslumbrante, aunque la había firmado ella misma, ahora era como una espada que la hería el corazón. A las 8:55 se abrió la puerta del ascensor. Luis salió y se dirigió hacia ella sin mirar a nadie más. Después de un mes sin verse, estaba más bronceado, lo que hacía que sus rasgos fueran más definidos.
Aquella cara que había estado pensando día y noche, ahora tenía una extrañeza que la dolía. ¿Trajo los documentos? Se sentó frente a ella, con un tono tan sereno como si estuviera hablando de un proyecto comercial común. Esta distancia le partía el corazón. ¿Cuándo había aprendido aquel hombre tan tierno a ser tan frío? Isabella levantó la vista para mirarlo, tratando de encontrar un rayo de calor familiar en sus ojos. ¿Esta es la primera frase después de un mes? Hubo un temblor en su voz que ni siquiera ella percibió. ¿Y qué más? Se ajustó la corbata, un gesto familiar que ahora resultaba tan distante. Deberíamos charlar sobre el estado de ánimo o el tiempo. ¿Podemos hablar? Solo como, su voz tenía un tono de súplica, intentando agarrar la última oportunidad. Hablamos después de terminar los trámites. La interrumpió, con una voz decidida que no admitía discusiones. Este hombre que antes la obedecía en todo, finalmente había aprendido a negarse. No he traído los documentos. Oyó su propia voz, como si viniera de muy lejos. Luis se levantó, entonces otro día. Su actitud seguía siendo elegante, pero no transmitía ninguna emoción. Por favor, agarró su muñeca, la temperatura de sus dedos casi la hizo llorar. Escúchame explicar, estas dos palabras salieron a duras penas de su boca. La reina financiera tan orgullosa, por primera vez aprendió a humillarse. La temperatura de su palma hizo que él se inmovilizara momentáneamente. Miró hacia abajo la mano delgada que lo agarraba, como si mirara algo extraño. Hubo un instante en que pareció vacilar, pero luego volvió a ser frío. Señora Isabella, sacó su mano lentamente, con un tono aún más frío. En el mundo de los negocios, una oportunidad perdida nunca vuelve. Las explicaciones solo son una pérdida de tiempo para ambos. Luis, llamó su nombre, con una voz llena de tristeza. No hagas más escena. Se dio la vuelta para irse. Ambos estamos ocupados, mejor nos vemos en el registro civil otro día. Esta frase fue como una sentencia de muerte para su relación. Pero si no tramitamos los trámites en 30 días. Quiso seguir insistiendo, pero él la interrumpió de nuevo. No hagas siempre referencia a las cláusulas legales. Se detuvo, pero no se volvió, y su voz transmitía un dolor reprimido. Si no me amas, ¿por qué insistes ahora? ¿No estás satisfecha con el plan de división de bienes? El sol seguía brillando, pero ya no podía iluminar su corazón. Isabella miró su espalda resuelta y comprendió de repente que algunas cosas, una vez perdidas, nunca se vuelven a recuperar. Capítulo 16. Fuera de la ventana acristalada del Hotel Jinjiang, los neons de la ciudad se encendían gradualmente. Aquellas luces entrelazadas eran como su mente confusa en este momento. Isabella miró el café en la taza y habló en voz baja, con una debilidad que nunca antes había mostrado. Luisito, ¿qué es lo que realmente quieres? Cada palabra parecía salir de lo más profundo de su corazón. La que alguna vez fue tan orgullosa, ahora había aprendido a humillarse. Quiero el divorcio. Isabella escuchó su voz fría y habló entrecortadamente. No tengo otros motivos, solo que... ¿Solo qué? Su voz era fría, como un cuchillo afilado que cortaba todas sus esperanzas. Solo quiero entender por qué ha llegado a esto. Levantó la vista, con los ojos llenos de súplicas. ¿Por qué no me das ni una oportunidad? Todas las palabras no dichas, todos los sentimientos que no tuvo tiempo de expresar, se condensaban en esta frase. Luis la miró durante mucho tiempo, con una leve sorpresa en los ojos. Esta mujer invencible en el mundo empresarial mostraba una fragilidad sin precedentes. En ese instante, casi se apiadaba de ella, pero enseguida recordó aquellas noches dolorosas. ¿Qué quieres entender? Rió con ironía, y su voz revelaba una amargura que no podía ocultar. ¿Elegiste Inversiones López, no es obvio suficiente? Cada palabra parecía recordarle a sí mismo que no volviera a flaquear. No es así. Apretó los dedos hasta que se pusieron blancos los nudillos. Tienes un malentendido. Esta explicación llegó demasiado tarde, tarde para cerrar la brecha en su corazón. ¿Un malentendido? La interrumpió, con un tono aún más frío. Solo estoy exponiendo hechos. Aquellas horas de espera solitaria en las noches, las emociones que no podía ocultar en sus ojos, eran las mejores pruebas. En este momento, Isabella comprendió repentinamente algo. Resulta que toda su determinación provenía de ese malentendido que nunca había explicado. Respiró hondo y trató de mantener la voz estable. He leído las cartas, ¿crees que todavía me importa Adrián, verdad? ¿No es así? Una pregunta retórica que la llenó de amargura.
Todos esos años, creyó haber escondido bien sus sentimientos, pero resultaban que él los había visto claramente. Se obligó a mirarlo a los ojos. Lo siento, fue mi error. Esas cosas debían haberse aclarado hace tiempo, pero yo seguí evitando el tema, por eso te has malentendido tanto tiempo. Cada palabra llevaba arrepentimiento, pero lamentablemente, algunos errores una vez cometidos no se pueden corregir. No hay nada que decir. Se levantó y se arregló la ropa, como intentando sacudirse todos los sentimientos que no debían tener. Ya que has elegido otra opción, mejor terminemos bien. Viendo que se iba a marchar, habló repentinamente con una sinceridad sin precedentes. Realmente quería pasar el resto de mi vida contigo. Esta frase le costó toda su valentía. Los pasos de Luis se detuvieron. Se volvió y la miró detenidamente, como comprobando la veracidad de sus palabras. Esa pausa momentánea le hizo ver una chispa de esperanza. ¿Sabes? Rió suavemente, pero su sonrisa estaba llena de amargura. Lo más aterrador no es que la otra persona mienta, sino que te mientas a ti mismo. ¿De verdad crees lo que acabas de decir? Isabella sintió dolor por el frío en sus ojos, pero insistió. Desde el día que se casó, decidí dejarlo ir. Tú me diste un hogar, me hiciste saber lo que es el calor, lo que es. Quería decir el amor, pero no pudo pronunciar la palabra. No hables más. La interrumpió de nuevo, con una voz más cansada que nunca. Buena actuación, pero lamentablemente tarde. Adrián está soltero ahora, ustedes dos son la mejor opción. Cada palabra parecía recordarle a sí mismo que no volviera a flaquear. ¿Por qué estás tan seguro de que? Su voz estaba llena de desesperación, pero no pudo seguir. Porque lo veo claramente. Miró la noche fuera de la ventana, con un dolor en los ojos que ella no podía entender. En estos 3 años, nunca has visto en mí. Capítulo 17. ¿Qué es lo que mejor haces? Preguntó repentinamente Luis. Esta pregunta fue tan inesperada como una espada que apunta al corazón. Isabella se sorprendió. ¿Qué? Al ver su expresión de repente severa, sintió una inquietud creciente. Análisis de inversiones. Dijo sin mirarla, con un tono lleno de ironía. Eres experta en ver la esencia de una empresa. Pero me has observado durante 3 años y todavía no me has visto realmente. Esta frase le dolió el corazón levemente. Finalmente se dio cuenta de que este hombre lleno de ironía era el verdadero Luis. Aquel Luis amable y cortés no era más que una fachada que había creado deliberadamente para mantener esta relación. Sé que no tengo derecho a decir nada, su voz estaba llena de arrepentimiento, pero ya no podía recuperar nada. Ya es tarde para hablar. Tomó el café de la mesa, pero su mirada estaba fuera de la ventana. Para él ahora, cualquier cosa era más interesante que ella. Debería saber que las oportunidades perdidas nunca vuelven. Y las personas tampoco. Isabella miró su perfil y sintió un fuerte dolor en el corazón. Este Luis era totalmente diferente de aquel que recordaba, que siempre la consentía en sus caprichos. Aquella sonrisa siempre tierna, aquella mirada tan comprensiva, de repente se volvieron tan extrañas. Pero pensándolo bien, ¿cuál era el verdadero? ¿Cómo podía un gigante tecnológico tan poderoso en los negocios tener un carácter tan suave? Todas estas 3 años de paciencia no fueron más que para mantener este amor que creía que valía la pena. ¿Y ella? Tomó todos sus esfuerzos como algo natural. Aquellas noches de espera, aquellas atenciones silenciosas, aquellas frustraciones reprimidas, todas las ignoró selectivamente. Además, le hincó el cuchillo en la herida una y otra vez. Usó el trabajo para evadir sus expectativas, las horas extras para escapar de su ternura y las cosas de Adrián para destruir su confianza. Este pensamiento la hizo sentir un dolor intenso en el corazón. Incluso podía sentir la sangre corriendo furiosamente por sus venas y cada latido del corazón gritaba dolor. Aquella paciencia y aquella indulgencia no fueron más que las frustraciones que él sufrió para mantener el matrimonio. Al pensar en esto, una oleada de amargura invadió su corazón. ¿Cuántas frustraciones tuvo que soportar en estos 3 años para reprimir su personalidad tan fuerte y mostrarse tan amable? Resulta que no era que no lo viera, sino que acostumbró a ignorarlo. Tomó todos sus esfuerzos como algo natural, e incluso usó las cosas de Adrián para destruir su confianza, hasta que él perdió totalmente la fe en este amor. Cada vez que mostraba preocupación por Adrián, cada vez que su voz cambiaba al mencionar su nombre, eran bombas de relojería que ella misma había plantado en el matrimonio. Este pensamiento fue como un bisturí que abrió su corazón con precisión.
El dolor se extendió por cada nervio, casi no podía respirar. Aquellos calores que creía que nunca cambiarían, aquellas tolerancias que consideraba naturales, fueron destruidos por sus propias manos. Señora Isabella, la próxima vez recuerde traer todos los documentos. Se levantó con un tono distante, la próxima reunión, no busque pretextos. En estos 3 años, ella misma había alejado a la persona que más debía valorar, y aún creía tontamente que podía recuperarla. Isabella habló con voz temblorosa, dejando de lado todo orgullo. Luisito, ¿puedes darme un poco más de tiempo? Se mordió el labio, para que pueda demostrar. Señora Isabella, la interrumpió con un tono más frío que nunca. ¿Qué quieres demostrar? Ya has perdido 3 años, no sigamos perdiendo el futuro mutuo. Isabella miró su espalda erguida y tuvo un fuerte deseo de preguntarle cómo había soportado todo esto en estos 3 años. Pero ya no tenía derecho. Todo fue culpa suya, ella misma había empujado al abismo este amor tan precioso. Capítulo 18. Cuando Luis se volvió, vio que Isabella se apoyaba en la puerta, casi sin fuerzas para estar de pie, y frunció el ceño. ¿A quién está actuando esta mujer tan decidida en el círculo financiero con esta actitud? ¿No te encuentras bien? Se acercó, con obvia sospecha en la voz. Había visto demasiadas veces su actuación en los negocios, ahora esta fragilidad no era más que otra representación para él. Isabella notó la duda en sus palabras y sintió amargura en el corazón. Negó con la cabeza y se enderezó. No hace falta esperar para la próxima vez, tengo los documentos en el coche, vamos a tramitar los trámites hoy mismo. Ante la mirada de duda de Luis, sonrió amargamente, vamos. Cuando la vio abrir la puerta, él relajó la vigilancia y la siguió. El ascensor estaba muy silencioso, tanto que se oían sus respiraciones. Luis miraba el reloj sin cesar, temiendo perder la cita, aquella ansiedad le dolió los ojos. Al bajar del coche, incluso agarró su muñeca y caminó rápido hacia adelante. Este contacto inesperado hizo que el corazón de Isabella saltara un latido, recordando instantáneamente el escenario de hace 3 años. Aquella vez también estaba tan ansioso, como temiendo que ella cambiara de idea, y la sujetaba fuerte de la mano. Pero en aquel entonces ella estaba absorta en sus pensamientos, y solo sonrió al verlo tan nervioso, lo que le quitó algo de resistencia. ¿Quién hubiera pensado que los dos que entraron en el matrimonio aquel día vendrían hoy a firmar el final de todo? Aquellos calores que consideraba naturales, aquellos amores que ignoró, ahora se convirtieron en profundos remordimientos. Viendo la multitud en el registro civil, de repente pensó que el final no era tan aterrador. Si él cree que fue un error, entonces que todo se detenga aquí. No retendrá a alguien que no quiere, pero a partir de hoy lo cuidará desde otra identidad. Esta vez, ella será quien siga sus pasos. Quizás no le dé oportunidades como ella lo hizo antes, pero no importa. Está dispuesta a esperar 10 años, incluso el resto de su vida. Porque al decir sí, quiero, ya lo había elegido a él. Solo que tarde comprendió que el amor no es algo natural, sino que necesita cuidarlo con el corazón. Los trámites terminaron justo en la hora pico de salida del trabajo. Luis miró el nuevo certificado de divorcio y respiró aliviado. Esa facilidad en su rostro le dolió el corazón, pero también la hizo más decidida a empezar de nuevo. Bueno, gracias por estos 3 años, nos vemos en el mundo. Se dio la vuelta para irse, con un tono que no podía ocultar la liberación. ¿Quién dijo que nos veremos en el mundo? Lo agarró repentinamente. Esta vez, no lo soltaría fácilmente. Luis miró el certificado de divorcio en la mano. Luego la miró a ella, con ojos llenos de confusión. ¿Aún no ha terminado? La relación marital ha terminado, pero tenemos otras relaciones. Su voz fue firme, sin la menor vacilación. ¿Qué otra relación puede haber entre nosotros? Rió con ironía, sin ocultar el desprecio. Al menos, seguimos siendo personas del mismo círculo. Miró directo a sus ojos, con una determinación sin precedentes. ¿Recuerdo que dijiste que podíamos hablar de cualquier cosa después del divorcio? Capítulo 19. Luis recordó que sí había dicho esas palabras, pero solo para que ella tramitara los trámites sin demoras. ¿Quién hubiera pensado que se lo tomaría en serio? Esta mujer que nunca se rinde fácilmente, justamente mostró una insistencia sorprendente en este momento. Lo dije, pero no me refería a ahora. Se encogió de hombros con fingida facilidad, intentando disimular la inquietud con un tono juguetón. Otro día. ¿Qué otro día? Isabella no soltó su mano, con una obstinación que él nunca había escuchado antes, como la última vez,
desapareciendo sin decir nada? Esta frase le golpeó en su punto débil. Los ojos de Luis titilaron y evitó mirarla por instinto. Aquellos días de evasión deliberada, aquellas noches de nostalgia reprimida, todo se destapó con esta simple pregunta. Ya cambiaste todos tus contactos de todos modos. Siguió hablando, con una voz tan tranquila que no transmitía emoción. Si no fuera por el círculo financiero, ni siquiera sabría dónde estás. Cada palabra era como un cuchillo que cortaba su fachada. Luis sintió un vacío en el estómago. Sí, lo había hecho, y no solo una vez. Cada vez que pensaba en ella, elegía huir automáticamente, como si así pudiera escapar de esos afectos que no debían existir. ¿Tus palabras son tan sin valor?, preguntó repentinamente, con un temblor imperceptible en la voz. Luis frunció el ceño, con frialdad en el tono. ¿Estás cuestionándome? Levantó sus defensas por instinto, pero se derrumbó ante su próxima frase. No me atrevo. Isabella sonrió suavemente. Solo recordarte que una vez me enseñaste que hay que cumplir lo que se dice. Luis se quedó sin palabras. Las enseñanzas del pasado se habían convertido en una espada que ahora lo hería a él mismo. Respiró hondo y finalmente cedió. Vale, ¿qué quieres hablar? Oigo que te vas a mudar a Inglaterra. Su voz fue suave pero clara. ¿Para escapar de mí? Esta pregunta fue como un martillo que golpeó su punto más vulnerable. Los dedos de Luis se detuvieron, y la taza chocó contra la mesa de mármol con un ruido nítido. Alzó la vista, con mirada penetrante. ¿Estás interrogándome? Solo preocupación. Isabella sonrió. Después de todos estos años, al menos merecemos un adiós digno. ¿Digno? Luis rió con ironía, no pudiendo ocultar el sarcasmo. ¿No es suficiente con despedirnos en la puerta del registro civil? Isabella no se irritó por sus burlas, sino que dio un paso adelante. Si crees que es digno, ¿por qué te evitas intencionadamente y te vas tan lejos? Esta frase fue como una aguja que pinchó su herida. Se levantó, con ira reprimida en la voz. No me estoy escapando. No. Isabella inclinó la cabeza. Entonces, ¿por qué te apuras tanto? El café vacío se sumió en silencio. Solo los nians fuera cambiaban de color, proyectando luces y sombras en sus rostros. Las palabras no dichas, las emociones reprimidas, fluían en ese silencio. Buena información. Luis rió fríamente, pero ya no tiene nada que ver contigo. Con tono forzado de determinación. No, no tiene. Asintió. ¿Pero vas a irte sin decir nada? Luis frunció el ceño. ¿Tengo que informarte cada vez que me voy? Con evidente impaciencia. No es insistencia. Negó con la cabeza. Solo creo que algunas cosas deben aclararse. ¿No lo hicimos en el café hoy? Su tono fue más frío. Hoy solo hablaste de tus pensamientos. Isabella se arregló la ropa y se acercó, obligándolo a mirarla a los ojos. Capítulo 20. Señora Isabella, no creerá que aún me importa, ¿verdad? Luis se esforzaba por mantener la calma, pero no podía mirarla a los ojos. El otoño en Shanghái siempre es inestable. Justo cuando Luis se dio la vuelta para irse, el cielo empezó a llover fuerte, como si quisiera lavar todos los remordimientos. Isabella vio su irritación y sonrió, sintiendo un calor en el corazón. ¿Va a llover? ¿Viniste en coche? Lo sabía, pero no pudo evitar preocuparse. Metro. Respondió con mal humor, ocultando su fastidio. Es difícil coger taxi aquí. Pausó, con voz suave. Si no te importa, te llevo. No respondió, se dio la vuelta para salir, pero se detuvo ante la cortina de lluvia. Va a haber una tormenta. Su voz vino de atrás, con una sonrisa. Hacerte mojar no es mi problema. Dijo, pero no avanzó. Isabella miró su espalda detenida y sonrió ligeramente. Este hombre todavía no podía cambiar su costumbre de ser duro por fuera y blando por dentro. Algunos hábitos son ternuras grabadas en los huesos. El coche estaba silencioso, solo el ruido de la lluvia en el parabrisas. La lluvia se intensificó, golpeando el techo con un ritmo denso, como una melodía de añoranza. En el espacio cerrado, incluso los latidos del corazón eran audibles y las palabras no dichas se suspendían en el aire. Isabella miró las gotas deslizándose por el parabrisas y sonrió. ¿Recuerdas nuestra primera cita? Con nostalgia en la voz. No hables de tonterías. La voz de Luis fue fría, como defendiéndose. También llovía tanto. Como no lo hubiera oído, siguió hablando. Olvidaste el paraguas y quisiste cubrirme con tu chaqueta. Al día siguiente te enfermaste, pero dijiste que no te arrepentías.
Aquellas memorias cálidas cayeron en su corazón como gotas de agua. Los dedos de Luis se apretaron en el volante. Aquellas memorias que había intentado enterrar resurgieron y su corazón empezó a latir descontroladamente. Quiso olvidarlas, pero cada detalle era tan claro. Isabella, respiró hondo, con advertencia en la voz, ya estamos divorciados. Sí, lo estamos. Asintió, con calma, pero Luis, el divorcio no borra el pasado. Esos hermosos recuerdos, esos momentos sinceros, ¿se pueden negar tan fácilmente? El coche se sumió en silencio por segundos. El ruido de la lluvia parecía más intenso en ese silencio. Luis se volvió, con mirada penetrante, ¿qué quieres decir realmente? Con un toque de vacilación. Quiero decir que, Isabella lo miró a los ojos, con una determinación sin precedentes, tú dices que no te importa, pero ¿por qué guardas el reloj de bolsillo? Dices que quieres cortar todo, pero ¿por qué recuerdas que le temo a la lluvia? Dices que no quieres verme nunca más, pero ¿por qué subiste a mi coche? Esta serie de preguntas fue como una espada que atravesó el corazón de Luis. Evitó su mirada, con voz ronca, solo costumbres. Un pretexto que ni él mismo creía. Sí. Isabella rió suavemente, ¿sabes cuál es mi costumbre? Antes de que pudiera responder, siguió, no me rindo fácilmente. Como en el círculo financiero, todos dijeron que no podía, pero insistí. Ahora es lo mismo, no abandonaré a la persona que elijo. Luis se volvió bruscamente y se encontró con su mirada determinada. El ruido de la lluvia en el cristal pareció alejarse y solo escuchó su voz suave. Dame una oportunidad, y también a ti mismo, vale. Capítulo 21. No. Después de un largo silencio, Luis finalmente habló. Isabella, siempre has sido así, conmigo, no pudiste dejar atrás a Adrián. Ahora que estamos divorciados, empiezas a perseguirme. Luis sonrió fríamente y sus palabras fueron crueles. ¿Es que solo cuando pierdes algo, te das cuenta de lo que quieres? Justo en ese momento, el semáforo se puso en rojo y Isabella tuvo que frenar. Luis fue más rápido de lo que ella esperaba, antes de que pudiera detenerlo, ya había abierto la puerta del coche. Su voz desesperada se perdió detrás de él. Gritó algo con fuerza, pero sus palabras se disiparon con el ruido del cierre de la puerta. Luis tenía un vuelo reservado para mañana, lo había hecho antes de regresar. Los trámites de inmigración ya estaban listos. Antes de volver, había decidido que, incluso si Isabella no aceptaba el divorcio o los trámites se complicaban, no perdería más tiempo con ella. Incluso si ella insistiera o demandara, ya tenía un plan, dejar todo en manos del abogado García. Las calles estaban desiertas bajo la tormenta y los plátanos de la acera se balanceaban violentamente con el viento y la lluvia. Luis entró en un pequeño restaurante para refugiarse de la lluvia, sin imaginar que encontraría a alguien que nunca esperó ver de nuevo, Adrián. Después de un mes sin verse, lucía más demacrado que antes y el cansancio en sus ojos era imposible de ocultar. El camarero le trajo una taza de té caliente, pero él solo miraba las burbujas que subían, absorto en sus pensamientos. Hasta que escuchó pasos, entonces levantó la cabeza, como despertando de un sueño. Señor Luis. Adrián lo reconoció al instante, se levantó de inmediato, con cierta timidez en la cara. Llámame Luis. Luis se sentó frente a él y pidió otro té al camarero. Miró al hombre frente a sí y frunció el ceño casi imperceptiblemente. Esta versión deprimida de Adrián no se parecía en nada al brillante genio financiero que recordaba. Ninguno de los dos era muy hablador, así que solo la música suave fluía en el aire. En la mesa de al lado, una pareja charlaba y reía en voz baja, haciendo que el silencio entre ellos fuera aún más incómodo. Finalmente, Adrián rompió el hielo. Luis, siempre he querido disculparme contigo. ¿Disculparse? Luis alzó una ceja, mientras sus dedos golpeaban ligeramente el borde de la taza. ¿Por qué? Aquel día en el bar, no sabía que eras el marido de Isabella, dije muchas cosas que no debía. Adrián habló con culpa, evitando su mirada, lo siento mucho. Luis observó su expresión y después de un momento respondió, fuimos nosotros quienes decidimos mantener el matrimonio en secreto, no tenías forma de saberlo. No, no solo por eso. Los dedos de Adrián se contrajeron, y la taza chocó contra el plato con un ruido claro, yo sabía desde hace tiempo que Isabella sentía algo por mí, pero fingí no darme cuenta. Luego me casé, mi matrimonio tuvo problemas, y fue ella quien me ayudó a salir adelante. Creyendo que aún me quería, incluso tuve pensamientos que no debían tener.
¿Y ahora qué relación tienen ustedes? Luis lo interrumpió bruscamente, con una mirada afilada como un cuchillo. Adrián se sorprendió, luego sonrió amargamente. Hermanos. Solo hermanos, para siempre. Levantó la vista y miró a Luis directamente a los ojos. La verdad es que noté que había cambiado. Quizás sin darse cuenta, había dejado de sentirme algo más que un hermano. Su mirada ya era la misma que la que le dedicaría a un hermano menor. Entonces, ¿por qué no nos detuviste a divorciarnos? La voz de Luis se enfrió. Porque cuando descubrí la verdad, ya era demasiado tarde. La voz de Adrián se quebró un poco. Viéndola buscarte como loca, me di cuenta de que realmente te amaba. Y yo ya no era el especial en su corazón. ¿Sabes, Luis? Ha perdido mucho peso estos días, está muy agotada. Nunca la había visto así, ni siquiera cuando me casé. Los dedos de Luis se detuvieron en la taza y hubo una leve agitación en sus ojos. ¿Estás tan seguro? Claro que sí. Adrián miró a Luis con seriedad creciente. Luis, dame una oportunidad a ella, y a ti mismo. No dejes que un malentendido arruine lo que tardaste tanto en construir. ¿Y, de verdad ya no te importa nada? Capítulo 22. Luis no respondió de inmediato. El sol se ponía lentamente fuera de la ventana, proyectando una larga sombra sobre la mesa. Su mirada estaba fija en el té que ya se había enfriado, pero sus pensamientos viajaban muy lejos. Recuerdos que creía olvidados inundaban su mente como una marea. ¿No lo crees? Preguntó Adrián en voz baja. Mirando a Luis, comprendió por qué la orgullosa Isabella se había aferrado tanto. Era un hombre tan racional y extremo, pero durante 3 años se había transformado en alguien tan gentil y tierno solo por ella. No es que no crea. Después de un largo silencio, Luis habló con voz grave, solo que el amor es algo que nadie puede explicar. Cada palabra transmitía un cansancio profundo, el resultado de demasiadas decepciones en la vida. ¿Estás dudando de su sinceridad? Adrián lo miró con confusión. Para él, el cambio en Isabella era obvio. Luis sonrió amargamente, con demasiadas frustraciones en sus labios. Si la sinceridad fuera fácil de ver, el mundo no tendría tantos arrepentimientos. Aquellos años de espera y desilusión se convirtieron en este suspiro de resignación. Pero Luis, Adrián se inclinó hacia adelante, con voz sincera, hay cosas que no se pueden ocultar. Desde que desapareciste, ella no hace otra cosa que buscarte. Eso no demuestra nada. La voz de Luis fue baja. Entonces dime, ¿qué demostraría? Esta pregunta lo hirió en el punto débil. Luis no pudo responder. Estaba tan acostumbrado a ser ignorado por Isabella que su insistencia era algo nuevo, algo que no sabía cómo manejar. Se mordió el labio, sin encontrar argumentos para refutar. Luis, deja de ser tan terco. La voz de Adrián fue suave pero contundente. Lo más raro en el amor es que ambos se quieran. Si todavía os importáis el uno al otro, ¿por qué no intentarlo? Ya hemos terminado. La voz de Luis se quebró un poco. Sí. Adrián sonrió con dificultad. Entonces, ¿por qué evitas mirarme cuando hablamos de ella? No te mientas, no la has olvidado. Luis se levantó bruscamente y la silla chirrió contra el suelo. Los sentimientos que había enterrado profundamente estaban a punto de estallar. Respiró hondo. Hablemos claro, gracias por tu sinceridad, pero lo demás es asunto nuestro. Tú no tienes nada que ver. Espera. Adrián también se levantó. Una última pregunta. Luis se detuvo, y su corazón empezó a latir descontroladamente. Si hubieras sabido que yo solo era un hermano para ella, ¿habrías pedido el divorcio? Capítulo 23. La conversación con Adrián no salía de la cabeza de Luis, como una semilla que empezaba a germinar en su interior. En la sala VIP del aeropuerto, se quedó frente a la ventana, mirando aviones despegar y aterrizar, con la mente en un caos. Cada avión parecía llevar sus pensamientos lejos, pero siempre volvía a los recuerdos que intentaba olvidar. Señor Luis, los billetes y visados están listos. El asistente Juan le entregó la carpeta, vaciló un momento y añadió con tristeza, ¿está realmente decidido? ¿No volverá nunca? Luis cogió los documentos sin responder. Aunque nunca lo admitió, parte de su partida era una huida. Necesitaba salir, buscar un lugar para calmarse. Pero cuánto de esa calma era nostalgia, ni él mismo lo sabía. Solo el asistente Juan lo acompañaba al aeropuerto. Mientras entraba por el pasillo VIP,
Todavía escuchaba sus advertencias: come a horas, no te sobrecargues de trabajo, avísame si necesitas algo. Voy a Londres, no a una isla desierta. Luis se mostró resignado. No hace falta preocuparse tanto. La última vez que fue a Singapur, no hubo noticias durante una semana. Casi llamo a la policía. Ahora se va un año, ¿cómo no preocuparme? La voz del asistente estaba llena de preocupación. Luis sonrió, estaba negociando una fusión, estaba muy ocupado. En realidad, se había sumergido en el trabajo para olvidar ciertas cosas. Por eso debo insistir. El asistente se puso serio: no te encierres en la oficina, recuerda. Me toca abordar. Luis lo interrumpió y se dirigió a la seguridad. Algunas advertencias le recordaban demasiadas cosas. Después de pasar el control, quitó el reloj y lo puso en la bandeja. De reojo, vio una figura familiar. Su corazón saltó un latido. Se giró bruscamente, pero solo vio caras desconocidas. Me he equivocado. Se dijo a sí mismo, pero aún así envió un mensaje al asistente: ¿qué está haciendo Isabella últimamente? Esa preocupación instintiva, ni siquiera él se dio cuenta. La señora Isabella presentó la dimisión ayer, parece que se va a Londres. No sé más detalles. Al leer el mensaje, el corazón de Luis dio un salto. Aquella sensación de inquietud volvió. Caminó rápido hacia la puerta de embarque, pero al buscar su asiento, escuchó una voz familiar. Perdone. Esa voz lo paralizó. Luis se giró lentamente y se encontró con sus ojos sonrientes. El tiempo pareció detenerse y todas sus evasiones se derrumbaron en un instante. Isabella estaba detrás de él, con una sorpresa perfectamente fingida. ¡Qué casualidad! Su tono fue relajado, pero lo hizo latir más rápido. ¿Qué haces aquí? Su voz fue fría, intentando ocultar la agitación. Voy a Londres. Mostró su billete con una sonrisa traviesa, como una cazadora que ha atrapado a su presa. Parece que compartimos vuelo. Luis miró el número de su asiento y supo que no había sido casualidad. Esta mujer nunca renuncia a lo que quiere. Capítulo XIV. El interior del avión estaba tan silencioso que se oían los latidos de los corazones. Isabella giró la cabeza y miró el perfil de Luis, que fingía dormir. Sus cejas estaban fruncidas y sus pestañas temblaban ligeramente, claramente seguía molesto por lo que habían hablado. No pudo evitar recordar los primeros días de matrimonio, hace 3 años. Él también se comportaba así: cuando ella llegaba tarde por el trabajo, se sentaba en el sofá con un libro, pero sus ojos miraban constantemente la puerta. Y ella siempre lo ignoraba, incluso evitaba sus gestos de afecto. Ahora se daba cuenta de que todas esas pequeñas ternuras, miradas reprimidas y esperanzas ignoradas se habían convertido en su decisión de irse. Isabella apartó la vista y suspiró suavemente. Si no quería escucharla ahora, esperaría. Esta vez, ella sería la que esperara a que él volviera. El vuelo de 2 horas pasó rápido. Cuando el avión aterrizó en Londres, el cielo ya empezaba a clarear. Isabella siguió a Luis mientras recogía su equipaje y caminaba hacia la salida. Él iba rápido, como intentando escapar de algo. Ella lo siguió con calma, con la mirada fija en su espalda. Aquella que antes había ignorado ahora no podía apartar la vista de ella. Luis. Lo llamó cuando estaba a punto de subir a un taxi. Él se detuvo, pero no se volvió. Ya hemos dicho todo. ¿Sigues insistiendo? Su voz fría era como un cuchillo, pero no rompió su determinación. No todo. Dio un paso adelante: podemos olvidar estos 3 años, pero los 7 anteriores y el futuro, todavía tenemos mucho que decir. ¿De qué sirve? Rió con ironía: yo te perseguí 7 años en vano. Ahora mejor vivir separados. Su voz parecía tranquila, pero escondía un profundo dolor. Isabella lo miró y recordó aquella noche, hace 10 años, él, un joven tímido, le declaraba en la puerta de la biblioteca. Ella solo dijo gracias y se marchó, pensando que así lo dejaría. Pero él insistió: ahora no me quieres, pero el futuro es incierto. No lo cierres tan rápido. Entonces ella se rió en silencio, pensando que era solo vanidad juvenil. Ahora recordaba su figura decidida y su promesa: todo estaba grabado en su memoria. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro es incierto. Repitió sus palabras de entonces: no lo cierres tan rápido. Estas palabras impactaron a Luis. Se giró bruscamente, mirándola con ojos penetrantes, buscando alguna señal de broma. Pero la mirada de Isabella era seria.
En la luz del amanecer, sus ojos eran claros, como si quisiera compensar con el resto de su vida los 7 años de indiferencia y los 3 de distancia. Hace años, ella había puesto un punto final con un gracias. Pero él, con 7 años de paciencia y miles de encuentros casuales, lo había borrado suavemente. Aunque el matrimonio empezó apresurado y terminó bruscamente, en esos 3 años ella había visto su corazón y su bondad. Ternuras ignoradas, esperanzas olvidadas y afectos no correspondidos se habían convertido en su mayor dolor después del divorcio. El sol brillaba cada vez más, envolviéndolos en una luz cálida. Isabella vio que la mandíbula de Luis se relajaba, sabía que estaba dudando. Lo conocía demasiado bien, su orgullo, su obstinación y su corazón que nunca la había dejado. Ahora ella esperaría a que volviera, con más tiempo que 7 años y más paciencia que antes, para terminar su historia. Capítulo 25. Isabella bajó la vista y habló suavemente. Luis, no te niegues de inmediato. Hagamos una apuesta. ¿Qué apuesta? Frunció el ceño. Si te encuentro antes de anochecer, levantó la vista, mirándolo a los ojos, aceptarás un deseo mío. Luis rió con ironía, ¿crees que puedes? Inténtalo. Sonrió ligeramente, no pierdes nada, ¿no? ¿Y si pierdes? Si pierdo, su voz fue suave pero clara, nunca más apareceré en tu vida. Luis la miró largo rato, como comprobando su sinceridad. Finalmente asintió. Vale, está claro. Cuando se dio la vuelta para irse, preguntó bruscamente. ¿Estás segura de que ganarás? No necesitas saberlo. Al marcharse, Isabella ni siquiera sabía de dónde sacaba esa confianza. El viento frío dispersó sus dudas y su valentía fingida. ¿Cuánta suerte necesitaba para encontrar a alguien que se escondía en una ciudad tan grande? El autobús de las 9 se marchó lentamente. Miró los Nians pasar y golpeó el asiento sin pensar. ¿Dónde estaría? ¿En un hotel? ¿Café? Oh. Una idea la sorprendió. Apretó el botón de parada. El café todavía estaba abierto. Al entrar, miró su mesa habitual, vacía, solo quedaba un café americano sin terminar. Un camarero se acercó a recogerlo. ¿Cuándo lo dejó? Preguntó ella. El señor que estaba aquí, dijo que no volvería. Su corazón se hundió. Miró el reloj, 11:40. Sus latidos aceleraron. Última oportunidad. Corrió por las calles vacías, los tacones de sus zapatos resonaban en la noche. La gente la miraba, pero no importaba. Al doblar una esquina, escuchó una melodía, su nocturno favorito, pero con más decisión. Paró en el cruce, mirando el semáforo, 11:59. Corrió hacia el estudio de música y abrió la puerta. La melodía se detuvo. El hombre frente al piano levantó la cabeza. Se miraron, y Isabella se derrumbó, no era Luis. El desconocido la miró, cerró el piano, cogió un paraguas y se marchó. Ella se quedó sola, con el piano iluminado por la luna. En la tapa del instrumento había un móvil, ella le había puesto un tracker. Esa era su confianza. Pero ahora sabía que había perdido. Capítulo 26. Luis, susurró con voz quebrada, realmente eres tan cruel. El ruido de la lluvia se mezcló con sus lágrimas. Se apoyó en el piano, recordando momentos que nunca volverían. Soy tan tonta. Pensé que con esfuerzo te encontraría, pero ni siquiera quisiste despedirte. El reloj dio las 12. Solo se oían sus sollozos. La mujer invencible del mundo financiero ahora estaba como una niña perdida, acurrucada en un rincón. Me equivoqué. Londres nunca fue tu destino. La lluvia paró, y su voz sonaba más rota que nunca. ¿Cómo pude olvidar que odias los días lluviosos? Y Londres siempre llueve. Mientras el avión subía a las nubes, el sol iluminaba la cara de Luis. Aunque no vio su desesperación, se la imaginó. Pero ya no le importaba. Sabía por qué estaba tan segura de ganar, ella le había puesto un tracker en el móvil. Isabella siempre creyó que él seguía enamorado, que sus discusiones eran solo juegos. Nos casamos hace 3 años, interrumpió sus pensamientos con voz grave, pero no lo hicimos público. Sabía que al ver el móvil, ella se derrumbaría. Pero ya no le importaba. Había sido un hombre falso durante 7 años por ella. Ahora quería ser el verdadero Luis. Exhaló en el cristal y escribió adiós con el dedo, no era para ella, sino para el hombre que se había sometido a tantas cosas. De ahora en adelante, no viviría para nadie más.
Por fin, sería él mismo.